Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí comenzamos un nuevo programa de Tarjeta Roja en la pantalla de BTV. Un nuevo jueves para compartir con todos ustedes. Hoy un tema interesante que tiene en vilo a todos los integrantes del panel, que es las políticas tributarias. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríen? No entiendo, no estoy haciendo un chiste. ¿Se están matando de risa todos? Sí, señor, política tributaria lo que vamos a hacer hoy. Pero antes de empezar, hoy es el Día del Amigo. Y ellos, que se creen o se dicen amigos, por lo menos de la persona que vamos a nombrar, tienen un mensaje especial, me parece, para un integrante que hoy no está. No solo un mensaje, sino una tarjeta. Ah, ¿hay una tarjeta? Una tarjeta escrita. Okay. Querido Joaquín. Está bien, a ver, primero voy a intentar ponerme retorno, no escucho nada. Segundo, los compañeros hoy quieren... El sindicato de trabajadores de... Muy bien, el sindicato de trabajadores de Tarjeta Roja... Sindicato único. Incidieron, hablaron con el VAR y le dijeron al VAR que hoy, antes de empezar el programa y de saludar a todos, hay que expulsar al que no vino, que es Joaquín Garlo, es del Frente Amplio. Joaquín, no viniste el jueves pasado, no viniste hoy, y este tema que vamos a hacer lo propusiste vos, es políticas tributarias. Joaquín, el VAR te echó. Quédate en tu casa, Joaquín. Gracias, Sí, vamos a ver cuántas fechas le damos. No, sé. igual en la próxima lo esperamos. Bueno, programa distinto para empezar hoy. Lo esperamos y lo extrañamos. Un abrazo, Joaquín, te extrañamos. No sé qué pasó entre Maldonado y Montevideo. Hubo un cráter, algo que no puedes pasar. No, cortarle. Bueno, muy bien. ¿Cómo andas, Martina? Bienvenida. Bueno, buenas noches y un saludo a Joaquín. Espero que pueda venir pronto. Muy bien, Inés, ¿cómo te va? Un gusto estar acá, como siempre. Marcelo, bienvenido. Vos sí, estás volviendo. Sí, estamos volviendo. Esperemos que Juaco venga también, porque propone, pero no viene. Propone y no viene. Wilson, bienvenido. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo andan? Bueno, muy bien. Saludos 3 a la suplentes audiencia. tenemos hoy. Mirá, uno de cada uno. Arrancamos con Flor. ¿Cómo andas, Florencia? Bienvenida. Bien, bien. Un saludo a Joaquín también. Debe ser difícil también estar en un gobierno como el de Maldonado, ¿no? Debe tener mucho trabajo Joaquín allá, así que debe estar complicada. la Florencia cosa. arranca con un palito, como siempre. Clara, ¿cómo andas? Bienvenida. Bien, vuelvo después de la sanción FIFA. Sanción FIFA por traer tarjetas que no corresponden. Está bien, estuvo bien echada. Diego, ¿cómo andás? Todo bien, Nico, por suerte. Acá en el banco, que por primera vez en mucho tiempo hay varios integrantes en el banco. Sí, no, está bien. Y además uno de cada partido. Y en este caso sos minoritario porque la mayoría es feminista en ese banco. Así que bienvenido entonces, eso también. Señores, hoy vamos a hablar de políticas tributarias. Como ya sabemos, están las tarjetas. Recién ya saqué una para un integrante que hoy tendría que haber estado acá como titular en el Frente Amplio en lugar de Inés, en este caso era. Pero bueno, Tercer no apareció programa Joaquín. consecutivo que me toca la Titular. titularidad. No, sí, te mereces unas vacaciones. Ya creo que estoy Sos nuestro hablando con la Messi. producción Tengo que ir a por eso, terminar ¿no? la tesis, chiquilina, no me hagan Perfecto. estudiar más, por Bueno, favor. muy bien. Vamos a presentar el tema de políticas tributarias y ya seguimos, dale. El sistema tributario uruguayo comprende impuestos indirectos y directos. Los principales impuestos indirectos incluyen el IVA y el IMESI. Algunos de los productos abarcados por este último son los combustibles, tabacos, bebidas, cosméticos y automóviles, siendo la tasa variable. Las exportaciones y la circulación de la mayor parte de los productos agropecuarios están sujetos a régimen de tasa cero, por lo cual se devuelve el crédito fiscal. Los impuestos indirectos constituyen la principal fuente de recaudación del Estado. Dentro de los impuestos directos aplicados a las empresas están el impuesto a las rentas por actividades económicas y el impuesto al patrimonio. El principal impuesto directo en el caso de las personas físicas es el IRPF, este es personal y directo que grava las rentas obtenidas por personas residentes en Uruguay. Bueno, muy bien. ¿Por qué son importantes las políticas tributarias en un país, Wilson? Y son importantes porque las políticas tributarias, en general, son los recursos públicos que tiene el Estado para invertir en desarrollar sus políticas. Para desarrollar políticas públicas se precisa tener recursos. Entonces, a partir de la política tributaria, los estados se nutren de recursos para poder aplicar las políticas. Yo creo que a partir de la reforma del 2007 del Frente Amplio, que saludo, fue bastante buena, en un montón de cuestiones, tiene 3 objetivos claros. El primero es la promoción de una mayor equidad horizontal y vertical, tratando de medir el nivel tributario, el componente tributario,
con la capacidad económica de las personas. Después tiene, por otro lado, la eficacia, intentar lograr la eficacia del sistema, y por el otro, promover la inversión y el empleo. Entonces creo que en muchos aspectos fue una buena reforma, en otros no tanto. Quizás hay que, y vamos a verlo a lo largo del programa, vamos a discutir de qué cuestiones podemos modificar o no. Lo cierto es que el Uruguay es un país de un nivel impositivo muy alto, que para muchas cuestiones, más en el sector privado, es muy difícil poder sostenerlo. Vamos a ir ahora con eso, pero te pregunto, Martina, de lo que hablaba de la reforma del 2007, ¿fue justa esa reforma? Sí, ¿Y sigue siendo justa? Yo creo que sí. Voy a mostrar una gráfica, somos fanáticos, me dicen a qué cámara, que acá vemos es el incremento de la presión impositiva en cada periodo de gobierno, y durante el gobierno de Vázquez, Mujica y nuevamente Vázquez fue de 0,7, 0,5 y 10,4 la presión impositiva. Y vemos que en los periodos anteriores era 6,7 el aumento, 13,7 en Sanguinetti y 23,4 en Valle. ¿Qué pasó? Había como muchos impuestos, y en el 2007 lo que se hizo fue como se eliminan y se juntan algunos impuestos como el IRPF, el COFIS, el IMABA, el ICOSIFI, el IMESA, el IPEC, el ICOM, el ITC, que era el impuesto a las telecomunicaciones, el impuesto a las ventas forzadas. Se modifica, digamos, y entra en vigencia una nueva política tributaria que tenía como un mayor foco en el IRPF, que es el impuesto a las personas físicas, y el impuesto a la asistencia de la seguridad social. Y también es como que se carga un poco más a ese tipo de impuestos, y no tanto lo que explicaba la carga impositiva de los periodos anteriores. También era como que había mucho impuesto al consumo, o sea, habían ido aumentando de a poco la tasa del IVA, también existía el COFIS, son impuestos al consumo. El problema con los impuestos al consumo es que las personas de ingresos medios e ingresos medios bajos se gastan la mayor parte de sus salarios en el consumo, entonces son las personas que más, en definitiva, terminan pagando más impuestos. Lo que se hace con el IRPF se traslada, digamos, la carga impositiva básicamente de franja, y se le carga más a las personas que tienen mayor capital, y también es un impuesto a la renta, que tienen mayor renta, y no las personas de renta media y renta baja. Entonces yo creo que cambia un poco, se distribuye, y también en el 2007 dependiendo cambia... de las franjas igual, ¿no? ¿Qué? O sea, dependiendo de las franjas, porque durante los últimos gobiernos del Frente se aumentó las franjas más bajas, y eso nos repercutió a todos los En realidad trabajadores y eso trabajadoras. se hizo en este gobierno a través del cambio en el cálculo de la BPC. En este gobierno se estiró el cálculo, se aumentaron... Lo que hizo que más gente aportara, entonces... No, menos gente. No, No, en realidad No. aumenta más gente al cambiar. Antes Estás se hacía equivocado. se basaba en el IPC, el cálculo del IRPF, en las franjas aumentaban con el IPC, y ahora se cambió a la BPC. O sea, entonces lo que hizo El aumento es menor. El aumento es menor, pero cambiaron las franjas. Y si quieren de los anuncios, también podemos hablar en el otro bloque, creo Sí, que vamos a hablar Vamos a hablarlo. de esos cambios. Pero en realidad también en el 2007 se redujo la tasa del IVA, que había llegado al 23% y pasó a 22%, y la tasa mínima del 14%. Se redujeron los aportes patronales de al un 10. 12,5 a un 7,5 también. en Venimos a hacer un 2007. ping-pong. Sí, claro. Ahora venimos un poquito más metidos en Pero eso. en realidad yo creo que la reforma era necesaria. Igual 2007, estamos lejos de 2007 ya. El mundo cambió muchísimo. Ahora hay mucho más monotributistas, hay mucho más... se cambió mucho la tecnología. ¿Es necesaria una nueva reforma para Yo vos? creo que hay que empezar a pensar nuevas formas de impuestos, porque ya no estamos en el mismo escenario que 2007. ¿Vos estás de acuerdo en eso, Marcel? Sí, estoy de acuerdo que hay que pensar una nueva forma de impuestos, en el sentido de que el Estado uruguayo necesita una reestructuración, pero a la inversa lo que proponen los compañeros del Frente Amplio es seguir agregando impuestos o aumentar los impuestos ya existentes. Uruguay se caracteriza, como decía Wilson, un poco por una carga impositiva sumamente alta, y bueno, creo que tenemos que ir a descender y abrirnos un poco y volver un poco a que no sea solamente un Estado grande y un Estado proteccionista, sino justamente que sea un Estado eficaz, que eso a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que más Estado no significa eficaz, sino que justamente todo lo contrario. Podemos hablar de los distintos impuestos, pero el IRPF, por ejemplo,
es un impuesto directamente, como hablabas vos, que le saca a los que más tienen, y yo entiendo particularmente que la franja tendría que ser mucho más amplia de la que este gobierno lo hizo. En realidad, pero no. quiero hacer Bueno. escuchar a un colorado no estatista es algo que Pero me llama mucho no la es atención. estatista, es No, pero justamente está bueno, hablar, está bueno. hablar de la eficacia del Estado, que un Estado tiene que ser justamente, tiene que dar esa protección sí necesaria, no dejar desamparados a los ciudadanos, pero tampoco tiene que ser un Estado enchanchado, como lo venimos viendo, y Yo que no sé. se nota particularmente No, yo- en las distintas intendencias, y ahí me voy de cualquier No, gobierno. en este periodo, así como en el periodo de Mujica, creo que se está apostando por varias cuestiones. Se está apostando al desarrollo del país a través del Estado, sí, como no, nosotros queremos un Estado presente, queremos un Estado fuerte, queremos un Estado eficiente, queremos un Estado que promueva el desarrollo nacional, pero también queremos en el sector privado. Entonces el Estado ahí también tiene que apoyarlo para que logre desarrollarse, para que introduzcan mejores tecnologías, para que hayan más empleos, que es lo que estamos haciendo. Bien. Si ustedes recorren el país y van para el interior, van a ver que la gran mayoría de las rutas nacionales están levantadas, están haciendo obra. Eso es una obra público-privada. Estamos buscando a través de varias puntas, desarrollar la economía nacional. ¿Me dejás que hable Inés? Adelante. Bueno, está bien. porque Volviendo se van al como tema de 3 veces que debate, vas porque hablando, Wilson vino con ganas de Adelante, hablar Inés, de por temas favor. que nada tienen que ver con el tema que nos compete, bueno. ¿no? Pero cuando Marcel y también Wilson dijeron que Uruguay es un país con una carga impositiva muy alta, no sé en relación a qué A los y cuál es a el los distintos parámetro. países de América. Porque en realidad los países más desarrollados, que es, me imagino que a lo que todos apuntamos, a tener un estado de bienestar más fuerte, tienen una carga impositiva mucho más alta que Uruguay. Por ejemplo, los impuestos a las personas físicas, que el IRPF, es un 10% de su PBI. En nuestro caso es un 4% del PBI. Los impuestos a las jubilaciones diferenciales, que son las jubilaciones altas, en esos países son 9,8%, en nuestro caso es 6,7%. Sin embargo, en los impuestos indirectos, que es el IVA, que es el impuesto más regresivo y más injusto, sí estamos igual a esos países desarrollados. Entonces, comparémonos, yo me quiero comparar con lo que me quiero parecer, ¿no? Porque en realidad las políticas públicas salen Pero no te plata podés despegar de la región, tampoco. Wilson, deja hablar. Adelante. Las políticas públicas salen dinero y los dineros salen de los impuestos. Entonces, el relato ese de que hay un Estado muy engrosado y demás, podemos discutir eficiencia, pero me parece que es necesario. Si somos nosotros, se supone que somos todos políticos, para ser política necesitas recursos. Claro, y obvio. el Estado necesita recursos, a no ser que avancemos estamos de acuerdo en eso, un Inés. escenario privatizador, Cuando que claramente es lo No, que no, acabas pero de estamos decir. Cuando de hablas, acuerdo. Inés, de los países más Al revés. desarrollados, ¿qué ejemplos pones? Y bueno, los europeos, donde hay estados Bien. de bienestar. Bien. Diego, ¿me estás Porque a pidiendo? veces Muy nos comparamos bajista. con Europa. Pará, Cuando está nos bien. Muy conviene, bajista tu discurso. cuando nos conviene nos comparamos con Europa, con Nueva Zelanda y con los países nórdicos, y cuando no nos conviene no. Entonces me parece que hay que tener mismo cierta con- coherencia. Hoy está calificativo el hombre. Lo ¿Qué le mismo, pasa? lo mismo con el tema pasado que fue Mercosur, o sea, si nosotros nos comparamos con la región, que es una región que tiene regla fiscal, cosa que Uruguay no tenía, y hay un índice que... Sigue sin tener hay- una regla fiscal, ¿eh? Bueno, Porque- eso es discutible. Pero bueno, empezamos por algo. Antes no había nada, era discrecionalidad nomás del gobierno de turno. No, y en Pero cuanto a déjame terminar la idea hay un índice que se llama... no. Bueno, pero les gusta el Coherente. monólogo, está bueno. Bueno, Eh, termínele de una vez. a ver. hay un índice que se llama la presión fiscal equivalente, Sí. que es un índice del BID, que lo que demuestra a lo largo de los últimos 25 años es que el Uruguay es el segundo país de Latinoamérica con mayor presión fiscal comparativa, teniendo el primer lugar Cuba. El segundo lugar Uruguay y el tercero Nicaragua y los países de Centroamérica. ¿Algo para contestar de eso? Sí, que las políticas públicas que tenemos, que la verdad que son robustas, como el Sistema Nacional Integrado de Salud, como la educación pública universal en primaria y secundaria, tienen un costo muy alto. Si querés nos comparamos con el resto de Latinoamérica No creo que sea un costo, en esas no creo que sea un materias, costo. y la Me verdad parece es que que están muy justamente en esos atrasados temas también son en relación a inversiones. nosotros. Entonces yo No es elijo un costo. compararme con lo que me quiero parecer. Quizá tú te quieras parecer a, no sé, a algún país de Latinoamérica con un índice de bienestar No mucho entremos más en bajo. esa, no Y entremos en entiendo, esa. si es así, decilo, Con pero... Cuba. Bien. Bueno, ¿terminó la pelea acá? Sí.
Bien, ¿por qué vino calificativo hoy? Y Que Colorado bueno, estatista, que discurso de ballista. Nos pidieron que nos divertamos. ¿Quién le pidió eso? La A producción. mí acá no aparece. La producción. La producción. Bueno, conmigo no habló la producción. Diego me levantó la tarde. mano. Sí, me levantó la mano, me saludó. En el ping-pong. Yo creo que sí. Diego coincide conmigo. A ver, Diego. No, yo tengo varias cosas para decir. Pero yo también coincido Así como contigo, Inés. Wilson ve un colorado antiestatista, ve un blanco estatista, cosa que Obvio, sorprende. con bien. orgullo. No, Con mucho orgullo. Yo coincido con Inés en que en Blanco cuanto wilsonista. Ay, que a seca. lo que tiene que ver. No, sobre todo con lo que tiene que ver con cómo nosotros percibimos a los impuestos, ¿no? Y cómo en realidad la dicotomía que tiene sobre todo la gente común no es entre capaz más o menos impuestos, sino qué se hace con esos impuestos. Ujú. Porque, como decía Inés, los países desarrollados no es que no tienen impuestos, no es que nadie tiene que pagar nada y entonces todo el mundo tiene plata, no, al revés. La gente cobra más, por suerte, pero además le cobran más impuestos y esos impuestos se ven reflejados en su vida diaria. Exacto. Me parece que ahí está como jóvenes a lo que tenemos que apuntar. No así, evidentemente, cuanto menos impuestos podemos cobrar, mucho mejor. Pero el tema es qué hacemos con esos impuestos. Y en ese sentido, ahora sí voy a tener un poco de agua para este molino, creo que se ha hecho mucho más de lo que se ha hecho antes. Ujú. ¿Y para vos es necesaria una reforma, como plantea Martina, por ejemplo? Yo creo que es necesario un cuestionamiento del sistema político, de qué hacemos con esos impuestos. ¿A dónde van esos impuestos? Hace poco se hablaba de 100 millones de dólares en partidas en ANEP, por ejemplo, de este gobierno, ¿no? Digo, me parece que son esas cosas las que tenemos Bien. que cuestionar. Bueno, vinieron con ganas de opinar hoy los suplentes. Florencia primero, dale, adelante. No, yo creo que, a ver, comparto lo que planteaba Inés también. El tema de los tributos y de los impuestos hay que ver que por un lado está la función de recaudar y por otro lado, por lo menos para nosotros es bien importante el tema del rol de reasignar los recursos y creo que los impuestos cumplen ese rol. En lo vinculado a tratar de trabajar las desigualdades, más allá de afrontarlas y de enfrentarlas con el gasto, yo creo que también se las afronta con los impuestos. Y es algo que ha hecho el Frente Amplio con la reforma tributaria. Recordemos que antes de la reforma tributaria estaba el impuesto a las retribuciones personales, que lo mencionaba Martina, del año 82, del decreto de ley, que era un impuesto a los sueldos. O sea, gravaba a los asalariados, solamente a los asalariados. ¿Tá? Tenía una tasa fija, pagaba un porcentaje definido sobre todos los ingresos, no tenía deducciones. De eso se pasa al IRPF, que yo entiendo, hay muchas quejas. Obviamente que supongo que a nadie le gusta que le descuenten o tener que pagar impuestos, a nadie le va a gustar nunca, pero creo que se apuesta también a tratar de liberar y extensionar a los que menos tienen y a los que se terminan viendo más afectados y tratar de equilibrar un poco más la cuestión que era tan desigual, ¿no? Compartimos el estaba espíritu. demostrado y se ha demostrado que, por ejemplo, que el hecho de los impuestos directos ayuda a bajar el índice Gini, que es el que indica Sí. la desigualdad. Sí. ¿Compartimos qué dijo? Compartimos el espíritu de lo que dicen las tres compañeras, o sea, no veo una dicotomía acá en lo que dice uno y lo que dice Bien. el otro. Nosotros estamos a favor de la distribución de la riqueza, estamos a favor de la presencia del Estado, estamos a favor de que la economía funcione. Estar a favor, eso es una sea, novedad. Bueno, no creo que sea una novedad, ustedes ya lo saben. En vos, Wilson. Lo que pasa es que se hacen las distraídas. No. Para- Distraída estás vos que ya te Pará, dijiste porque hacer el partido. quiero que No. respondan algo de lo que dijo Diego, porque Diego dice, ahí voy a traer un poquito de agua para mi molino, y en realidad reconoce Diego que en esta administración se hizo mejor que en las administraciones Yo creo que pasadas, ¿no? El tema Sí. de la redistribución. ¿Se redistribuyó mejor en esta administración que las del Frente Amplio? Depende en qué caso, en qué punto. Pero ¿para dónde vos pasó eso? Y bueno, nosotros hace poco anunciamos una rebaja de impuestos. Hace poco también. Para que esa rebaja de impuestos es totalmente inversa a la semana que viene, redistributiva. la Sí, que viene. yo puedo hablar algo Pero no puede ni- no sin, puede ni- sin tocar ese no puede ni hablar de- ese Pasa que pequeño para hablar cambio. hay No que puedo ser decir nada. sensato. Hay una Me cosa parece que creo está que se había hecho mejor antes. Primero, este gobierno ha hecho muchísimas más renuncias a impuestos, o sea, A recaudar. ya casi no recauda un montón de cosas que se venían recaudando. Por ejemplo, la tasa de... Vos tenés la presión tributaria es una cosa, la presión impositiva es otra. La presión tributaria es en base a decir, bueno, todas estas son las cosas que cobramos y se hace un índice comparado con el PBI. Y después tenés la presión impositiva que es de todos esos impuestos los que lográs cobrar sobre el PBI. Y eso ha ido aumentando porque se ha ido eliminando la evasión. Y cómo se eliminó la tasa de evasión del IVA y fue cayendo significativamente desde el año 2000 hasta el 2016,
empezó en el 40% y terminó en el 14,8% en el 2016. Es mucho un 14 Eso igual, fue acompañado también de otras políticas, porque cuando hablamos de políticas tributarias, estamos hablando también de cómo recaudamos impuestos. Y una de las formas de recaudar impuestos fue, primero, la formalización de los empleados. También la ley de inclusión financiera, que iban acompañadas, porque vos para poder ser beneficiario de la ley de inclusión financiera tenías que estar, digamos, no trabajar más en negro. Dejame un calificativo más, pero no puedo escuchar a Martina defendiendo, una representante del frente, defendiendo a los bancos, me encanta. Obvio que voy a defender, porque aparte el banco que más aumentó en cantidad de personas afiliadas fue el Banco Santander. República, es el banco de nuestro país. Entonces, obviamente voy a defender la ley de inclusión financiera, Sí. que aparte vos sabés que la hicieron personas de mi sector, obviamente Obvio. la voy a defender. Bueno, muy bien. Yo recién les pregunté, en el comienzo también de este debate, si para ustedes eran igualitarios o son justos de alguna forma los impuestos, ¿no? El tema de la política tributaria hasta el momento. ¿Por qué les pregunto eso? Bueno, porque es también la pregunta que estamos haciendo en las redes sociales. Hay todavía 20 minutos para poder votar en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, Tarjeta Roja BTV. Recuerden, ¿son justos e igualitarios los impuestos en Uruguay? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Sí, no, nunca lo fueron. Las 3 opciones que tienen ustedes para poder votar. Y también dejar un comentario, si quieren, que obviamente lo leemos en el correr de este primer bloque. ¿Alguien quiere cerrar este primer bloque diciendo algo más? ¿Le faltó algo? Ah, Clara me había levantado la mano, es verdad. Perdón, Clara, decime lo que quieras y ahora vamos a ir a la pausa. Más o menos lo que hablaban, pero yendo en la línea de lo que decía Diego, que no se menciona es tan simple como hablar de un tema de gestión, y que es lo que hace siempre este gobierno, que gestiona. Y entonces no necesita, como gobiernos pasados que aumentaban impuestos en momentos de crisis, en lugar de saber gestionar. Arrancamos este gobierno con una crisis del COVID, que no precisamos aumentar impuestos ni tampoco crear nuevos impuestos, sino que se creó, por ejemplo, un fondo COVID, y tanto se habla que a veces se ven perjudicados los bolsillos de los más débiles o de la población más vulnerable, y nunca fue cierto eso. Y por ejemplo, para el fondo COVID se bajaron los sueldos de las personas funcionarios públicos que tenían Y eso no es un trabajo. impuesto. cierto que Cobrar un 10% sobre la renta que ingresa una persona no es un impuesto. Estoy hablando. Sí. Cayó Pero un lo que- 3,7% de los salarios y no se vieron perjudicados los bolsillos de las personas. Dejen con terminar Ahí ya Claro, estamos claro. hablando de otra cosa y no estamos hablando de tema impuestos. pero estamos Cerrá tu idea, estamos Clara. hablando de otra cosa. Silencio, Florencia. Cuestión que este gobierno Ahí va. sabe gestionar, por supuesto, y lo sigue demostrando hasta el día de hoy. Muy bien. No, otra cosa que Sí. de la cual se alimentó el fondo COVID es el impuesto a la venta de ganados de animales, que en realidad el Estado es un impuesto de 1% que el Estado se lo da a las intendencias municipales. Ahora lo que pasó fue que lo destinaba al fondo COVID en realidad, y no se veían beneficiados los destinatarios. El Pero va fondo la COVID línea- en realidad es un dibujo fiscal que se hizo va la línea suya. para Para poder aumentar aumento de impuestos, impuestos, no se había transitorio. No, y perjudicado el además- bolsillo. Fondo de COVID no es ciudadanos. el tema Además, del programa. yo no Segundo. acompaño a decir que no se aumentaron los impuestos, porque justo en la época de la pandemia se le quitaron el descuento de los 2 puntos de IVA. Eso que no, como dijimos, eso no es un aumento le de impuestos, quitaron. es Es un aumento de impuestos, es porque un si yo beneficio que voy se a quita. pagar la El IVA pasta es de el dientes y ahora mismo. me sale 2 El IVA pesos es más el porque mismo. me Listo, desco- me El IVA no es se el entiende mismo. nada, se terminó. Silbato afuera, silencio en todos los micrófonos, por favor. Marcel, ¿vos trajiste juguetes? No, No trajiste no juguetes. traje nada. Bueno, trae Pero el juguetes. sábado traigo. Trae juguetes. Trae juguetes, por favor, te lo pido. Es una Jueves que amenaza. viene. ¿Venís Sí. el jueves que viene? Vengo. Trae juguetes, mirá. Dale, a ver. Mirá dónde tenés que traerlo. Acá. Cuarén 2179. Que son los estudios acá de- mismo. Exacto. Dale. O si no, ¿dónde vivís vos? ¿En qué zona? En Brazo Oriental. ¿Y hay un macromercado cerca? Sí, ahí en la vuelta. Lo llevas ahí, sí. Dale. ¿Está? Olvídate. 10º año de Te lo cambio por una sonrisa con BTV, señores. Se solicita nuevamente la colaboración de toda la población para que los niños de las escuelas rurales de todo el país puedan recibir un regalo en su día. Podés traer tus juguetes nuevos o usados a los estudios de BTV, como recién lo decíamos con Marcel, en Cuarén 2179, donde estamos ahora, o llevarlos a cualquiera de las sucursales de macromercado más cerca que tengas en tu barrio. El 10º año consecutivo de Te lo cambio por una sonrisa en BTV, señores. Así que a colaborar. Hoy traje 2 bolsitas, ¿eh? Sí, hicimos una recolección así Lolo con y los Pilar niños. sacrificaron. Lolo y Pilar dijeron, bueno, esto no va más, vamos a donarlo. Qué Y bien. lo donamos acá a las chiquilinas que están ahora trabajando. Las dejamos trabajando más tiempo. Bueno, pausa, ya venimos con el segundo bloque, dale.